RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en los controles José Eduardo González, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, y quien les saluda en la conducción, Pedro Uruchurtu. Como siempre, un placer acompañarles por la señal de Radio Caracas Radio. Además, recuerden que pueden sintonizarnos a través de todos los canales que les ofrecemos, en YouTube, en Periscope, en Twitter, @RCR750. Allí pueden buscar toda nuestra programación, y además a través de www.rcr750.com pueden ver toda nuestra programación en vivo y en diferido, y todo lo que les ofrece Radio Caracas Radio todos los días a través de su señal. Y también recordarles que este programa, entre muchos, llega gracias al buen emprendimiento venezolano que sigue apostándole al país y que, a pesar de las adversidades, no se rinde, como lo es Habibis Cakes. Si usted está buscando un postre de calidad, un postre para su evento, bueno, bonito y barato, con Habibis Cakes lo pueden tener. Las tortas que ustedes quieran, los sabores que ustedes pidan, ellos están listos para tomar sus pedidos. Pueden seguirlos en Instagram, @Habibis_cakes. Allí puedes hacer sus pedidos, directamente los atienden, y además tienen servicio de entrega a domicilio hasta la puerta de su casa, para cualquier ocasión, en cualquier tamaño y en la variedad de sabores que ustedes ni se imaginan. Así que @Habibis_cakes, síganlos y ya saben que van a tener postres de muy buena calidad. Y bien, ahora sí, entrando en materia en nuestro programa, me honra muchísimo presentar a mi primer invitado, no solo porque, bueno, lo seguimos desde acá desde hace mucho, es una referencia obligada entre los liberales por sus escritos, por sus planteamientos, por sus reflexiones, sino porque además están pasando muchas cosas en la región, y en particular en su país donde es oriundo y donde obviamente hay mucho que reflexionar. Pareciera que lo que hemos visto en los últimos días, la izquierda regional pareciera que está tomando impulso, está tomando un aire. Por otro lado, pues los demócratas están haciendo lo posible por articularse y hacer algunos esfuerzos, pero hay una cierta percepción de que no es suficiente. Lo cierto es que la región está en un momento muy complicado, y para eso hoy he invitado en esta primera parte del programa a Mauricio Rojas, quien es historiador, económico, escritor chileno, político también, y bueno, además recientemente, su más reciente libro, El Libro Negro del Comunismo Chileno, que nos interesa mucho además conversar sobre eso, para entender un poco lo que está pasando en Chile, sobre todo porque, y no sé si coincide conmigo, señor Mauricio, lo que ha representado Chile como símbolo para la libertad de la región. Bienvenido, Aquí se habla libertad. Muchas gracias, Pedro, un gusto estar con ustedes. No, gracias a usted por aceptar. Quiero comenzar por el libro, por este nuevo, digamos, obsequio que nos hace ustedes de la reflexión, de las ideas, de entender, ¿no?, lo que está ocurriendo con Chile, y lo que pareciera ser un asalto, ¿no?, por parte de los sectores más extremos de la izquierda, en un afán de destruir un modelo que ha generado tanto bienestar y presuntamente que ha sido referencia para la región. ¿De dónde sale el libro? ¿Por qué el libro en este momento? ¿Qué podemos encontrar en él? Bueno, la verdad que es lamentable tener que escribir un libro así, porque los partidos comunistas, el comunismo ortodoxo, que representa el Partido Comunista Chileno, ya es parte de la historia. O sea, en prácticamente todos los países ya pertenece a los museos de terror en algunas partes, porque claro, fueron regímenes terribles, pero en Chile no. Y como vemos también en Perú, hay una situación que tiene similitudes. En Chile el Partido Comunista, que no se ha reformado nada, que sigue siendo el viejo partido que creció a la sombra de Stalin, de Lenin, etc., sigue estando allí y ha cobrado mucha más presencia. Es posible incluso que tengamos un próximo presidente, un presidente muy joven, liderando una coalición en la que el Partido Comunista tiene un rol estratégico, clave. Por lo tanto, este es un libro que yo debí escribirlo para contarle a los chilenos qué es este partido, qué están eligiendo en caso de votar por esta coalición, de elegir este presidente,
La historia que tiene es muy importante para no creer un discurso que habla de democracia, de pluralismo, cosa en la cual el Partido Comunista nunca ha creído. Y por eso escribí el libro. Esa es la razón. Muy interesante y muy oportuno, ¿no? Porque, como decía al principio, Chile para los demócratas de la región, para los liberales de la región, es un símbolo que incluso la izquierda de alguna manera siempre envidió porque era un modelo referencial en términos de crecimiento económico, de institucionalidad democrática e incluso de madurez ideológica, si se quiere. Es decir, el debate democrático dentro de Chile siempre ha sido un debate muy rico, ¿no? y muy profundo en términos de visiones y en términos de un modelo de desarrollo. Pero quizás vale la pena rebobinar un poco el cassette y ¿por qué llegamos a este punto? O sea, ¿por qué hoy Chile, ese modelo referencial, está en esta encrucijada que, bueno, para muchos ya incluso dejó de ser encrucijada, pareciera ser ya casi que hasta una sentencia? ¿Qué es lo que hace que hoy esté en disputa el modelo chileno o al menos hagan creer que está en disputa? Está sin duda en disputa, está amenazado. Desde hace un par de años, desde octubre del año 2019, ha habido una combinación de revuelta, de manifestaciones, de violencia, que ha puesto en jaque, sin duda, los fundamentos de lo que fue el modelo de crecimiento chileno, que, como tú bien dices, tuvo unos éxitos muy grandes respecto de la pobreza, respecto de las clases medias, o sea, pasó a ser el país más rico de América Latina, superando a Venezuela lejos, que alguna vez fue y por mucho tiempo el país más rico, o Argentina, nuestro vecino, que siempre era el país que se miraba como, en fin, el país rico de la zona. Chile ha superado a estos países, ha generado un progreso que nunca había existido en el país, y por eso que ha sido un shock tan grande cuando desde hace un par de años surge este cuestionamiento radical y muy masivo, además, de los fundamentos de toda la idea del modelo chileno, negando prácticamente que hubiese progreso, cosa que resulta muy extraño. Mirando todo, cualquier cosa objetiva, uno entiende de que Chile ha tenido un progreso enorme realmente en educación, en todo tipo de cosas, incluso en desigualdad. Ha disminuido la diferencia, siendo todavía muy grande, pero ha disminuido. Y ha surgido esa gran pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo este modelo sin duda exitoso que otros países de América Latina miraban con envidia incluso, este modelo que tú nombras, cómo llega a eso? Yo creo que ese fenómeno tiene muchas aristas, es un fenómeno bastante complejo. Yo creo que tiene que ver en gran parte con las expectativas que el mismo desarrollo crea. El éxito chileno llevó a una nueva clase media que quería más y más y más, lo que está muy bien, y frente a lo cual incluso el exitoso desarrollo chileno se queda corto. Yo he hablado de este fenómeno como el malestar del éxito, es decir, el tremendo éxito chileno que crea a la vez un malestar, porque, y esto es interesante retenerlo, nosotros siempre hablamos de la pobreza absoluta como un problema esencial, y es muy importante, lógicamente, pero la pobreza relativa, aquella que la gente experimenta en relación con otros, o sobre todo en relación con sus expectativas, es muy importante y políticamente mucho más difícil de manejar que lo que es la pobreza absoluta. La pobreza absoluta trata de una escuela, más pan, más alimento, cosas muy, muy esenciales y muy concretas. La pobreza relativa, que es la que sienten las clases medias que progresan, pero que quieren mucho más, es algo que no es fácil colmarlo o poder satisfacerlo. Yo creo que ese es un aspecto muy, muy importante. Creo que hay un cambio generacional en Chile también muy, muy significativo. La revuelta proviene de una nueva generación, sobre todo, que creció en el mejor Chile de su historia, que no conoció la dictadura, nace allí cuando ya viene la democracia, que vivió un progreso constante, es decir, que experimenta un Chile totalmente distinto a la clase política
que es la que dirige el país y crea esta exitosa transición a la democracia. La generación más adulta en Chile vivió la dictadura, la crisis económica, sus valores fueron formados por la escasez, por la falta de libertad, por todos esos fenómenos. Y aquí surge una nueva generación formada por valores completamente distintos y que se lanza, digamos, a una especie de soñar un Chile totalmente distinto. Fíjate que esto recuerda mucho lo que pasó en Europa el año 68, la famosa revuelta de mayo del 68. Esos fueron los jóvenes que vivieron la mejor Europa de su historia. Nacieron después de la Guerra Mundial, vivieron en democracia y en constante progreso, y el año 68 tú los tienes en las calles de París, de Berlín, etcétera, con el libro rojo de Mao en la mano, queriendo destruir todo el sistema. Y la verdad es que es paradojal. Y Europa quedó choqueada frente a ese fenómeno, tal como Chile hoy día ha quedado preguntándose, pero ¿qué pasa? Y es una paradoja del desarrollo. Las clases medias en América Latina no llegan para estabilizar la situación. Eso creíamos, que las grandes diferencias de clase que siempre han existido en América Latina eran el problema. Y la verdad es que cuando surge una clase media, y esto lo hemos visto en muchas partes de América Latina, pero sobre todo en Chile, esa clase media, que es mucho más educada, mucho más articulada, con los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, es capaz de generar situaciones de protesta que superan largamente lo que podía pasar anteriormente en la historia. Así que bueno, te digo, hay que poner una serie de elementos allí. Creo que los defensores del liberalismo fueron muy malos defensores. Se confiaron en que la economía hablaba por sí misma, que bastaba con mostrar una curva del PIB per cápita que se desarrollaba, en fin, somos más ricos, etc. Y la defensa más ideológica, cultural, y además la comprensión de que iban a venir nuevos problemas, nuevas insatisfacciones. Todo eso faltó tremendamente, y por eso que la izquierda radical fue la que terminó canalizando todo este nuevo descontento que surgió en Chile. Lamentablemente un descontento muy destructivo, y sigue siendo todavía muy destructivo. Hoy día tenemos un proceso de reformulación de la constitución del país, por ejemplo. O sea, no solamente se va a elegir un presidente, sino que está en marcha un proceso de revisión constitucional, y todo apunta a que las cosas van a ser muy, muy complicadas en Chile. La verdad es que hoy día es difícil ser optimista en Chile. Sí, bueno, de esta reflexión me quedo con varios puntos, ¿no? Creo que para mí quizás el más impactante, sobre todo para quienes nos escuchan, es ese de la reflexión y la autocrítica sobre los mismos liberales, ¿no? Porque nos conformamos con lo económico, y eso, lo económico no habla por sí solo. Lo económico, bueno, sí, es una foto del momento, es un resultado, es un proceso, como lo queramos ver, podemos verlo de diferentes maneras, pero al final no siempre va en sintonía con las expectativas ni con las demandas de la gente, ¿no? Y un poco lo que usted bien reflexionaba con respecto a, sobre todo, las clases medias que, aún teniendo una democracia ejemplar, sienten que eso no les es suficiente y creen que hay que ir más allá hacia algo, ¿no? Y a veces no se sabe explicar, y eso es parte del problema de las élites normalmente cuando eso ocurre. Ahora, entrando al tema de la Constitución, ¿no? Y de la Convención Constitucional y de todo lo que está ocurriendo hoy en Chile, que por cierto fue el objetivo. O sea, no es casual, ¿no? Cómo la izquierda va hilando finamente hasta lograr su objetivo, que es ir al núcleo de la cosa, que es el aparato institucional chileno, que es el que le ha permitido de algún modo ser lo que es hoy. ¿Qué percepción le está dando usted a este tema de la Constitución? Porque primero, bueno, hemos visto cualquier cantidad de escándalos alrededor de miembros de esas asambleas constituyentes que bueno, mintieron o manipularon o hicieron una serie de cosas que, bueno, al final es lo que hace la izquierda, eso está claro, no tienen escrúpulos de ningún tipo. Pero, ¿hacia dónde cree que se va orientando? Porque, digamos, ya el tema del texto constitucional es inevitable, o sea, eso ya está en marcha. ¿Es posible que ya ese proceso, que ya es irreversible, pueda desviarse hacia algo un poco, digamos, menos peligroso que lo que parece que va a ser,
Es decir, ¿cuál es su lectura? ¿Cómo lo está viendo en este momento de cara a ese proceso, ¿no? De un nuevo texto que puede abrir una caja de Pandora que nadie sabe qué puede haber allí, ¿no? Es que la caja ya está abierta y lamentablemente lo que hemos visto salir de esta caja es muy preocupante. Es un radicalismo realmente sorprendente. Cuestiona incluso el nombre de República de Chile, ya está cuestionado. Todo está en cuestión. ¿Cómo va a continuar esto? Bueno, viene la elección de presidente, de parlamento, y si las cosas van mal, y puede que vayan mal, podemos tener una mayoría parlamentaria y un presidente que se pone en esta perspectiva de refundación del país, de refundación revolucionaria. Más sectores que utilizan la calle, la violencia para fomentar este tipo de hechos. Todo eso es muy posible que se dé en Chile. La centro derecha, incluso la centro izquierda fue prácticamente barrida en las elecciones para la Asamblea o la Convención Constituyente. Así que la situación es bastante mala. Ahora, una cosa más sobre los liberales y el problema de los liberales o de los que defienden este tipo de modelo basado en la libertad, en la economía de mercado, etc. Es que se transformaron en los defensores del statu quo, en el partido de los contentos, en el partido del vaso medio lleno, y dejaron de ver lo que faltaba, lo que es indignante, el vaso medio vacío. Y la política trata del futuro y no del pasado. La gente no vota por los que dicen, mira qué bien lo hicimos, mira cuánto crecimos. La gente mira hacia otro lado, ¿ah? Y vota por aquellos que le ofrecen solucionar o que por lo menos canalizan aquellos descontentos que siempre existen en la sociedad. Es decir, los liberales no pueden ser un partido conservador, no pueden ser el partido de los satisfechos, tienen que ser el partido de los que siempre están insatisfechos porque se puede lograr mucho más. Y yo creo que ese fue uno de los problemas fundamentales. Le dejamos el descontento y la indignación a la izquierda. Y cuando uno deja eso al oponente, bueno, va a recibir indudablemente lo que estamos viviendo en Chile. Claro, y como tú dices, a Chile le fue tan bien durante un tiempo que fue bastante natural que se creyese, ya, pasamos el río, estamos al otro lado, somos un país desarrollado, en fin, todo eso. Pero se nos olvidó de que había muchísimas cosas que no funcionaban bien, como la educación, como la salud, las desigualdades son muy grandes, y especialmente no se respondía a las nuevas preguntas que los jóvenes planteaban. Los jóvenes no planteaban la pregunta sobre más dinero, un poquito más de trabajo, una casa un poco más grande. Hablaban de la calidad de las cosas. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Es justa la sociedad que tenemos? ¿Es digno el trabajo que tenemos? Etcétera. Esas preguntas quedaron sin respuesta por parte de los liberales, de la centro. Le seguíamos diciendo, pero mira, ahora tienen más dinero que antes. Mira, ahora andan en coche y antes andaban en nada, a pie. Y le seguíamos recordando todo esto. Y la gente decía, bueno, pero ya eso está ya. Es como si vas a abrir el grifo del agua y el agua sale, ya nadie se pregunta por qué ayer no había agua. Y si sale agua caliente también ya está asumido. Y si falta el agua caliente o no tenemos las otras cosas, la gente se indigna. Y esa reflexión yo creo que es muy, muy importante porque apunta a lo que es la esencia de la política, que trata del descontento, que trata de lo que falta y no de lo que tenemos. Así que bueno, perdimos con bastante razón una gran batalla cultural, una gran batalla por el relato de Chile. Y hoy día es normal que bueno, tú sabes, una de las consignas fundamentales de las revueltas que estallaron hace un par de años era que no son 30 pesos, decían, que era lo que iba a costar la locomoción colectiva, sino que son 30 años. O sea, 30 años que se condenaban como un fracaso cuando son los mejores 30 años de la historia de Chile. Porque cuando uno deja el futuro, el descontento, lo que moviliza políticamente, pierde también la batalla por el pasado. Porque estas cosas van juntas. Bueno, yo entiendo que tal vez hoy día en Venezuela eso no es
tan relevante. Pero como Chile ha sido tan relevante, es importante la pregunta que tú haces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Chile? ¿Por qué este país tan exitoso económicamente, políticamente también, en fin, llegó a la situación que se ha llegado? ¿Por qué surgió la violencia que surgió en Chile? Que es una violencia que incluso supera lo que es normal en América Latina. O sea, una violencia de una destructividad impresionante, destruyendo, por ejemplo, el metro de Santiago, que es el medio de locomoción de la gente que no tiene auto, o sea, la gente común y corriente, destruyendo los espacios públicos, saqueando, quemando. Realmente fue una orgía en violencia la que se desencadenó, junto con grandes manifestaciones de una masividad impresionante también. Y esto dejó, digamos, al gobierno de centro-derecha totalmente jaque mate. Bien, precisamente sobre este tema, hay algo que yo siempre menciono con el tema de Chile y las protestas, que fue la propia respuesta del gobierno del presidente Piñera en el momento que se dan estas revueltas. Bueno, él dice el primer día con Santiago encendido, dice, estamos en guerra, y en cuestión de horas dice, pide perdón, ¿no? Públicamente, dice, bueno, dando a entender como que no quiso decir que estábamos en guerra. Independientemente de las presiones, si fue un tema de presión, si fue un tema político, si fue alguien que le dijo no tenía que haber dicho que era en guerra, el momento, el hecho de decir algo tan contundente como eso, es decir, me están atacando, estoy bajo acecho, y luego retroceder, la percepción fue de una tremenda debilidad, ¿no? Y es una debilidad que se ve también en general en quienes toman decisiones hoy en política, sobre todo quienes, bueno, se dicen y se asumen demócratas, ¿no? Y ese quizás es el gran problema que están teniendo estas democracias liberales de la región, que frente a fenómenos como el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Cuba, que bueno, ni hablar lo que es Cuba, ¿no? Lo que representa Cuba como régimen y como sistema, pues pareciera que se han quedado insuficientes para poder responder a eso. Es decir, es como, bueno, no podemos hacer nada y los toleramos y hacen lo que quieren. Y para sacar a Venezuela del saco, porque Venezuela es como es un caso ya bien particular, pero Nicaragua, es decir, cuando frente a los ojos del mundo Daniel Ortega hace lo que hace con los opositores, los saca a todos del juego electoral, hace lo que quiere delante del mundo y el mundo le dice no te voy a hacer nada, bueno, la percepción de triunfo de estos criminales es evidente, ¿no? ¿Qué está faltando a su modo de ver, Mauricio, en quienes toman las decisiones? ¿Es un tema de convicción? ¿Es un tema de corrección política? ¿Es un tema de falta realmente de entendimiento de lo que está pasando? Porque mucha gente cuestiona eso hoy de los demócratas del mundo. Mira, para recapitular un poco lo que pasó en Chile, el día viernes 18 de octubre fue un día de una violencia extraordinaria, realmente algo que no se había visto en Santiago nunca. Creo que se ha visto en pocas partes de América Latina, lo cual lleva a una reacción de parte del gobierno de que estamos combatiendo grupos criminales, grupos que están hasta probablemente financiados, organizados desde el exterior, en fin, aquí hay un grupo muy violento que debemos combatir como tal. Lo que pasa en los días siguientes es que comienza a desarrollarse una protesta masiva, que culmina una semana después, el viernes siguiente, el viernes 25, con una manifestación que en Santiago probablemente 1 millón de personas, en todo el país probablemente 2 millones de personas en la calle. Y eso hace que todo el primer discurso del presidente, este esto del enfrentamiento, que ya había comenzado a cambiar, pero ya queda absolutamente desfasado, porque la masividad de esas manifestaciones mostraba de que el problema que estábamos viviendo, lo que se estaba manifestando allí, tenía una amplitud enorme. Había un respaldo. Y en esos momentos, digamos, se hacen muchas encuestas, se trata de entender esto, y hay un apoyo muy masivo, además, al uso de la violencia, incluso. Y una petición de muchas cosas. La verdad que se mezclan muchísimas cosas. Unos dicen algo, otros dicen otra cosa, pero hay una clara voluntad de cuestionar el conjunto. Sin estar muy de acuerdo en qué significa eso, pero existe eso. Y claro, al presidente lo enfrenta eso
Primero, declara el estado de emergencia, los militares salen a la calle junto con la policía, con mucho cuidado porque el presidente no quiere, por supuesto, que se produzca una masacre o cosas por el estilo. Al poco tiempo, 2 o 3 semanas después, retira a los militares, pero la violencia y las manifestaciones siguen, ambos fenómenos, ambos, ahora paralelos, mezclados, hasta que llegamos a un momento, a comienzos de noviembre, el 12 de noviembre, donde ya la violencia tiene un carácter extraordinario. O sea, realmente el país estaba absolutamente fuera de control. Ese es el momento clave de este proceso, cuando el presidente tiene, en buenas cuentas, 2 alternativas. O trata nuevamente de poner los militares en la calle, con más atribuciones, porque hay distintos, o sea, usar lo que es el estado de sitio, sí, más estado de emergencia, o simplemente decir, yo no puedo resolver el tema, y derivar hacia los partidos políticos la resolución del tema. Eso es lo que conduce al acuerdo que hoy día es el acuerdo marco, digamos, del nuevo proceso de cambio constitucional, etc. Uno podría decir, no, el presidente tendría que haber usado mano dura, haber realmente puesto a los militares. Es muy difícil decir eso realmente, o sea, porque eso significaba muchos muertos, significaba mucha violencia. Y violencia ya contra o sea, si el presidente volvía a sacar los militares a la calle, al día siguiente teníamos de nuevo 2 millones de personas en la calle. ¿Y qué haces tú frente a eso? O sea, en fin, el presidente no es ningún bruto, digamos, que quiere primero quedar él marcado para la historia y dejar a este país ensangrentado, y de ahí no sale nada bueno, además, eso está claro. Por lo tanto, mira, lo que pasó en Chile, yo he escuchado críticos, ¿no? Que no se puso los pantalones, que en fin, yo entiendo perfectamente el dilema del presidente. El presidente prácticamente dice, yo no puedo manejar la situación, entendiendo de que, y esto es muy dramático, son horas donde todo el país está mirando lo que pasa en el Palacio Presidencial, es realmente un momento clave. La pregunta era, ¿va a sacar los militares o no de nuevo? ¿Va a tratar de parar esto? Estaban todos los elementos como para decretar estado de sitio, con el único problema que el estado de sitio tiene que aprobarlo el Parlamento, el Senado de la República, cosa que no iba a hacer. Por lo tanto, ya tenías un problema de legalidad. Las mismas Fuerzas Armadas decían, pero ¿cómo vamos a salir a la calle sin las atribuciones necesarias? Por lo tanto, fue una situación que desbordó claramente a las instituciones, al presidente, a todo. Muy difícil. Lo que tenemos hoy día es muy lamentable, pero yo pienso que sería más lamentable que ese día, esa noche, la semana siguiente hubiésemos tenido, de hecho, un reguero de sangre en el país. Creo que, primero, que el gobierno no hubiese sobrevivido a eso. O sea, un gobierno que saca a las Fuerzas Armadas a imponer orden cuando hay 1 millón de personas en la calle, no sobrevive. No sobrevive por lo menos como un gobierno liberal, como un gobierno democrático. Puede sobrevivir como un gobierno de facto o cosas así. Así que no, lo de Chile fue muy... Y por eso que a mí a veces yo escucho esta facilidad con que se dice el presidente entregó el país, el presidente traicionó, qué sé yo, cosas así. No, yo no comparto esa visión. Yo trato de entender la complejidad de lo que pasó en Chile y que desbordó. Bueno, ha pasado en América Latina, ha pasado el Caracazo en Venezuela, o sea, que los muertos fueron muchísimos más, lógicamente. En Chile hay 33 muertos, digamos, y muchos de ellos no son por los saqueos, por los incendios, etc. El Caracazo, ¿cuántos? Hablamos de cientos de muertos, en realidad, o sea, cosas tremendamente impactantes. Hay que tener cuidado con esos juicios. Así es. Bueno, son los dilemas del liderazgo, ¿no? Y también, bueno, creo que usted lo decía, el estar allí, ¿no? El estar frente a esa situación, ¿no? No una simulación, sino estar en el hecho concreto, ¿no? Pero además una cosa, Pedro, los que acusan al presidente de haber entregado el país son los mismos que no supieron argumentar, convencer, ganar la batalla cultural. Este no es un problema de un presidente, es problema de todos aquellos que creen en la libertad, que creen en este tipo de sistema. Ellos fracasaron en su conjunto. El fracaso del presidente no es más que la expresión
del fracaso de una visión de país, de una derrota cultural muy, muy profunda que se vivió en Chile. Es así, es así. Mauricio, nos quedan ya pocos minutos para concluir este bloque y bueno, además, por supuesto, agradecerle por su tiempo y por estas reflexiones tan oportunas, pero yo no quisiera despedirme sin una reflexión suya, una última reflexión acerca de la angustia que hay entre quienes defendemos la democracia y la libertad frente a lo que está pasando en Chile, ¿no? Un mensaje, no sé si de tranquilidad o de alerta, pero en todo caso, un mensaje para quienes lo escuchan, que siguen viendo a Chile y a su modelo como una referencia y sobre todo de cara a lo que hay que hacer frente a esto que ya tenemos encima, que es inevitable, que ya están dando y que bueno, ahora hay que a partir de allí ver qué se hace, ¿no? Un último mensaje de despedida para quienes nos escuchan sobre este tema tan valioso, a propósito además del libro que es tan oportuno. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Bueno, está en internet fácilmente, tú puedes buscarlo ahí. Hay una edición de Kindle, así que se puede también comprar de esa manera. Y el libro le ha ido muy bien, ya tiene una segunda o tercera edición, y en fin. También se puede ver la presentación del libro, está en YouTube. Excelente. Es muy interesante, encuentro yo. Hay un filósofo chileno con pasado comunista que participa y ya lo han visto más de 40.000 personas, y yo creo que vale la pena esa reflexión. Ahora tú dices, el mensaje es de alerta, es una advertencia. Yo no puedo decirle a la gente, miren, tranquilos, que aquí se arregla el asunto. Eso sería mentir. ¿Y por qué vamos a mentir? ¿Por qué nos vamos a contar cuentos? La verdad es que estamos frente a algo muy, muy complicado, difícil, una batalla que estamos perdiendo indudablemente. Ojalá que encontremos algún mecanismo para que esto no se profundice. Pero hasta ahora ha sido una derrota muy, muy profunda y probablemente vayamos hacia un Chile con muy poco progreso, con mucha intranquilidad, en fin, que va a pagar las consecuencias de esta forma de populismo que habla de llenar de derechos y repartir cosas que no existen, en todo ese mundo mágico en el que se cree que poniendo en un papel el derecho a una y otra cosa la gente va a tenerlos, cuando lo que crea los derechos es el progreso, es la capacidad de los países de crear riqueza. Y lo que en Chile estamos haciendo lamentablemente es destruir las condiciones de la creación de riqueza. Así que lamentablemente no puedo terminar con una arenga optimista, algo así, sino que con un profundo llamado a reflexionar sobre esto, a reflexionar sobre el compromiso de los liberales con ver los problemas de la sociedad que nos gusta, de no encandilarnos con las cosas buenas, pues, sino que ver el resto, de no dejarle el descontento a la izquierda, porque, bueno, pasó en Venezuela también, después de todo, que si Chávez no llegó por casualidad al gobierno, lo sabemos. Y eso hay que sacar una lección de eso, para que no nos siga pasando. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, gracias por su tiempo, por estas reflexiones muy oportunas y sobre todo sentido de realidad y de valores claros y convicciones muy claras. Así que gracias por este tiempo y espero que podamos conversar pronto nuevamente. Está siempre en su casa. Gracias, Pedro, y saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Bien, amigos, conversábamos con Mauricio Rojas, autor del libro El libro negro del comunismo chileno, escritor, político chileno, y nosotros además vamos a una pausa y ya regresamos con más De Aquí Se Habla Libertad para continuar con este programa del día de hoy. Ya venimos. Usted escucha Aquí Se Habla Libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.